Don Alejandro Vilches de los Ríos, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el doctor Alejandro Vilches de los Ríos, que además tiene el cargo por concurso público. Ojo, atención, ojo, pestaña y ceja, no es que se lo dieron políticamente, sino que él lo ganó con méritos propios. Bienvenido a Radio Nacional, doctor. Alberto, muchísimas gracias, muy buenos días. Es un placer estar en Radio Nacional, la casa de todos. Efectivamente, la radio de todos los peruanos. Bien, el cuarto Censo Nacional Agropecuario. Hace algunos días tuvimos una entrevista con una persona que le habían encargado también un proceso, ¿no? Que nos mencionaba que iba a llevarse a cabo sobre este censo agrario. Pero usted, ¿cómo va a monitorear esto? Porque el censo agrario involucra, me imagino, a más de 6, 7 millones de personas. Esperamos empadronar aproximadamente a 2.250.000 productores agropecuarios. Productores agropecuarios, que son los que toman las decisiones, que son los que deciden qué se va a sembrar, en qué momento cosechar. O sea, el campesino, que es, digamos, una especie que trabaja mucho esa destajo, ¿no? ¿Cierto? De acuerdo a la, no va a ser considerado, es considerado el productor, o sea, el dueño de la tierra. Es considerado el productor el que toma decisiones. Vamos a considerar al campesino en la medida que vamos a saber cuánta gente trabaja en la parcela, en la chacra. Ese dato sí se va a tener. Ese dato sí se va a tener. Ya. Ahora, esto va a ser costa, sierra y selva. Va a ser desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre en los 1.799 distritos del país, costa, sierra y selva, donde exista producción agropecuaria. Hemos recorrido previamente el Perú, 1.500 cartógrafos recorrieron el Perú, hicieron un listado de todos los productores agropecuarios. Sabemos ya dónde están, cómo están ubicados, y lo hemos dividido al país en 25.000 pedacitos. Eso es la segmentación. De manera que nuestros 35.000 funcionarios van a ir por cada uno de estos sectores de encuestamiento. ¿Y a partir de qué dimensión de la tierra se considera un productor? Porque, por ejemplo, un pequeño parcelero es productor. Es un productor. Desde el momento que toma decisiones y produce, es un productor. Pero producción importa, ¿para consumo o para comercialización? Puede ser para consumo, eso es lo que va a investigar el censo. Hay un productor de subsistencia, ¿no es cierto? Que Así es para su comunidad y nada más. ¿Y cuántos son? Eso es lo que hay que saber, ¿no? ¿Cuántos lo hacen para la subsistencia? ¿Cuántos lo venden en el mercado nacional? Antes de la pregunta de Augusto, permite que le interrumpa. Por favor. Pero estos datos que ustedes van a recabar, ¿en qué medida van a contribuir a que se afine mejor la política agraria de nuestro país? Porque, como usted sabe, en los últimos tiempos hemos tenido una hoja verde, ¿no? Que era una ruta, ¿no es cierto?, para seguir, que nunca se llegó a... Y muchas veces pensamos que el agricultor peruano es un agricultor muy, muy maltratado, salvo algunos centros de producción agroindustrial, que son privilegiados, pero el resto, la gran mayoría de agricultores la pasan, pues, como dicen, la de Caín, ¿no es cierto?, es decir, muy mal. ¿Estos datos van a contribuir a mejorar la atención del Estado en los agricultores? Definitivamente que sí. Después de 18 años, nuestro país va a tener información real, fidedigna. Se estaban tomando decisiones guiadas de pronto por la propia percepción o la intuición, pero ahora vamos a saber cuántos son, qué producen, en qué condiciones lo hacen y sobre todo, qué necesitan para su desarrollo. Doctor Alejandro Vilches, ¿cuál es la situación actual del agro en nuestro país? ¿Cómo está, Augusto? Muy buenos días. Buen día. En este momento no tenemos una fotografía. La última fotografía que teníamos fue hace 18 años, del año 1994. El censo nacional, el cuarto censo nacional, nos va a decir cuál es la realidad del productor y productora agropecuaria. Vamos a saber, por ejemplo, cuántas mujeres aportan a la producción agrícola del país, en qué condiciones lo hacen también. ¿Cuántas son las gerentes? ¿Cuántas son las que toman las decisiones? Y vamos a conocer además la situación de la familia del productor agropecuario. Es una pregunta un poco complicada. Por favor. ¿Cómo van a ser, por ejemplo, en las zonas cocaleras? Porque ahí hay todo un conflicto, pues, es decir, cuando lleguen los encuestadores oficiales en las zonas cocaleras, donde el cocalero, ¿no?, el ilegal, es siempre suspicaz, pues anda con las sospechas. ¿Cómo van a ingresar esos terrenos del Monzón, por ejemplo?
del Monzón, del Porque Luray. hay productores Hay productores agropecuarios. de cacao y qué sé yo. Así es, así es. Nosotros estamos trabajando con funcionarios de la zona. Son funcionarios del lugar en cada uno de los sitios de las regiones agrarias del país. O sea, no puede ir alguien de Lima Porque puede generar sospecha y muchas veces reacciones definitivamente de no dar información. Son funcionarios que hemos capacitado a más de 38.000 funcionarios que son del lugar. Estos datos van a permitir identificar las zonas agrícolas, por ejemplo, ¿no? Que establecidas de productores. El número de productores comprometidos que toman, como dice usted, decisiones. El tipo de productos también que se producen. También el tipo de productos, ¿no? O sea, la producción agrícola, cuántos árboles frutales tiene, cuáles son sus cultivos permanentes, cuáles son sus cultivos transitorios. Maderero. No. No. Eso no. ¿Eso no? No se pregunta. Eso es la producción agropecuaria, nada más. No es un problema eso. Es una investigación especial. Digamos, la reforestación es parte de una producción agrícola, ¿no? Le cuento que hemos trabajado y hemos discutido mucho este tema, se ha formado una comisión consultiva. ¿Se ha considerado que no? Y se ha considerado que esta información debe servirle básicamente al Ministerio de Agricultura. También ha estado el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le hago la pregunta en función a que es un área que produce recursos. Importante, sí. ¿Cierto? Pero, o sea, que mayormente no es recurso, esos recursos se declaran, ¿no? Los que son depredadores de los bosques casi nunca declaran, ¿no es cierto? Hay todo un problema social ahí. Lo que sí vamos a ver es cuál es la extensión o cuál es la frontera agrícola. ¿Cuánto ha crecido la frontera agrícola en el Perú? Ya tenemos algunos indicios de que hay un crecimiento importante de la frontera agrícola, especialmente en el área de la selva, ¿no? Y alrededor de las carreteras. Eso lo va a revelar el censo. Ahora, terminar el censo el 15 de noviembre, tiene que haber un informe final, ¿no es cierto? Y luego este informe final, el trabajo que se tiene que realizar, ¿cuál es el monto de inversión que se tiene calculado para, digamos, apoyar aquí el sector agropecuario luego del censo? Le respondo la primera pregunta. Terminado el censo, nosotros tenemos que procesar todos los datos y debemos poner a disposición del país, de los comunicadores como ustedes, o sea, de manera sencilla y clara, cuál es la situación del productor agropecuario, no solamente en el país, sino en lugares como ustedes, nos mencionaba don Alberto, como el Braen, como el Monzón, en los distritos más alejados, a nivel de Cuenca. Esa información va a estar a disposición del propio productor agropecuario, de manera que el gobierno nacional, regional, local, pueda tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es el monto que se va a invertir? Eso es una decisión de las más altas autoridades. Es una decisión política, ¿no? Una decisión política. Ahora, claro, usted ve toda la parte técnica, operativa de lo que son las estadísticas. Ahora bien, apartarnos un poquito del tema, porque tener aquí al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática no lo vamos a desperdiciar, pues tenemos que preguntarle sobre otros datos, ¿no? Que nuestros amigos estarán atentos. En las cifras que cada fin de mes nosotros vemos, se reportan los niveles inflacionarios, ¿no es cierto? Los reportes que ustedes hacen de los precios, famosos precios. Y muchas amas de casa que nos están escuchando, entonces, por ejemplo, ¿cuánto ha reportado, si recuerda, recuerda si hemos tenido inflación en el mes pasado, por ejemplo, cuando se reportó el primero de este mes, de septiembre? Sí, nosotros le informo que al mes recogemos más o menos 76.000 precios, ¿no? Todos los meses para poder dar los reportes, o sea, todos los días estamos saliendo. Le hago la pregunta, doctor, porque en el mes de septiembre, por una serie de problemas y conflictos, ¿usted recuerda? Se dispararon, pues el limón costaba 8 soles, 10 soles, ¿no es cierto? La papaya 7, las papas, todo aumentó. Sí. ¿Esto ha repercutido en la estadística, en el informe de precio consumidor? Sí, nosotros encontramos que hubo en el mes de septiembre algún desabastecimiento en los mercados, justamente por las razones que usted señala, de los conflictos.
¿no? El mes de septiembre tuvimos un ligero incremento de precios. Sí, así es. Y lo que sí estamos encontrando, por ejemplo, que en esta primera semana de estos primeros meses, del primer día del mes de octubre, hay una ligera disminución. Ya los precios se están volviendo a la normalidad. Digamos. Se están normalizando. ¿Tienen ustedes un análisis por ahí de repente, digo yo, de cómo es que se ha manejado el poder adquisitivo que ha ido creciendo de a pocos en el ciudadano de a pie, ¿no? Al punto que se informa hoy día en los diarios. Sí, le hacemos recordar este Sí, sí, claro. Dice, la República, ¿ya? Dice, fíjese, ¿ya? El boom de los centros comerciales. El 2012 venderán 5.200 millones de dólares. O sea que la gente tiene liquidez. No decimos que ya se eliminó la pobreza, no, sino que hay mayor capacidad adquisitiva. Gestión, fíjese, que no son diarios ni el peruano, ni oficialista, ni nada. El 81% de los peruanos ahorrará en soles el 2013. O sea que hay mayor capacidad adquisitiva. Y el comercio dice también, coincidentemente a las 3 diarios, dice, se prevé que la bolsa de valores crezca más del 10% este año, ¿no? Y dice aquel comercio, hay una, dice respecto a la macroeconomía, que hay una tendencia positiva. Usted como jefe del instituto, ¿qué dice? Yo ratifico esa información. La economía peruana viene creciendo alrededor del 6% de manera sostenida. Tenemos ya los últimos datos, 35 meses de crecimiento consecutivo. Se nota, se puede observar que la población peruana poco a poco está saliendo de la pobreza. Esta se viene reduciendo de manera sostenida, también de manera sistemática, de modo que la situación para nuestro país es bastante halagadora para los próximos años. ¿Qué hay de ese temor que se temía hace unos meses con respecto, cuando recién empezamos a ver las cifras, de que el crecimiento económico muy rápido podría generar, digamos, más bien una burbuja que explote en cualquier momento, más bien en contra, en cuanto a lo positivo que pudiera ser? Bueno, ese análisis yo preferiría dejárselos a los académicos, a los analistas. Nosotros en el INEI lo que hacemos es, como la enfermera que toma la temperatura del paciente con el termómetro y registra y dice, este es el dato. O sea, ¿qué tipo de sangre? O sea, el análisis y la evaluación lo hacen otros. Lo hacen otros. Usted solamente da las Nosotros cifras. tomamos los datos, ¿no? Ya, bueno, y a propósito de cifras, y la pregunta también es un poco complicada, pero no creo que usted tenga problemas en responder. ¿Qué tan confiables son los datos del INEI? ¿A qué porcentaje de confiabilidad? Porque usted sabe que muchas veces se ha dicho eso, ¿no? No, que maquillan las cifras y qué sé yo. Entonces yo le pregunto al responsable, al padre de la criatura, oiga, usted, doctor, dígame, ¿qué tan confiables son los datos que usted nos entrega mensualmente? El país tiene que tener la seguridad y la certeza de que los datos que proporciona su Instituto Nacional de Estadística es 100% confiable. Estamos considerados entre los mejores institutos de estadística de América Latina o de la región. Hemos recibido premios por la eficiencia en los trabajos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, por las investigaciones que hacemos. Es más, por ejemplo, para el Censo Nacional Agropecuario nos está auditando la FAO y van a venir observadores para mirar cómo hacemos nuestro trabajo. De Colombia, de Bolivia, de Venezuela nos estuvieron visitando, de Ecuador, de Argentina y de Brasil, porque saben de la rigurosidad técnica con la que trabaja los técnicos del para su INEI. Personal, sus asesores de prensa, le acabamos de dar el titular pues del día. Es el titular. Altamente confiables. 100% confiables son los datos del Instituto, ¿no?, de Estadística. Ahora bien, una vez que cumplan con esto... y a propósito, ¿cuándo se tiene previsto otro censo nacional? ¿O todavía no? La ley de los censos dice que se debería hacerse cada 10 de población. Dice que se Pero el de cada 10 población años. siempre trae todos los datos adicionales, ¿no es cierto? Así es. Vivienda, salud... Se debería todo, hacer cada 10 años. El último lo hicimos en el año 2007. Y somos una población, de acuerdo a la estadística, que usted todos los días, me imagino, ¿no?, anda cotejando. ¿Somos un país de viejos o de jóvenes? ¿O de mediana edad? La esperanza de vida de los peruanos ha crecido, está en 74 años en promedio. No es indicación si le pregunto cuántos... Yo tengo 63, ¿usted? Yo tengo 58 años. Yo soy su mayor. Ligeramente. Somos promoción. Pero somos promoción. Pero le cuento que la esperanza de vida de las mujeres es más alto.
¿no? Ah, viven Las más. mujeres en promedio sí viven mejorado las 78 años, condiciones, entonces, los varones en progresivamente. promedio 71, en promedio. Han mejorado entonces Han progresivamente mejorado las ¿no? condiciones Para que la gente muy- viva más. de manera importante. Inclusive hasta a veces nos quejamos de la atención en salud, pero de pronto también han contribuido mucho los médicos a ayudar, ¿no es cierto?, a que mucha gente viva más. Ahora los geriatras son prácticamente siempre requeridos por personas de 90 hasta 100 años. Así Hoy es. se vive hasta 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un dato importante, por ejemplo, del censo agropecuario. En 1972, cuando se hizo el segundo censo, teníamos, el productor agropecuario era más joven. En el 94 ya estaba alrededor de los 50 años el productor agropecuario. ¿Cómo estará en el año 2012? Ese es un un dato interrogante importante, ¿no? que Claro. nos lo va a revelar porque este nuevo censo, porque la edad también es muy valiosa para tomar decisiones. Pero que yo estoy leyendo ahí entre líneas, usted me dice una edad en una época, otra en la otra época, estamos hablando de la misma gente que está censando. Entonces, al 2012 estarán más viejos en todo caso. ¿No hay renovación? Es la pregunta. Esa es la pregunta que Claro. nos va a revelar el censo. Claro. Esa es la pregunta que nos va a revelar Ahí el tendrá censo. que verse. ¿Somos ya más de 30 millones de peruanos o menos? Sí, ya estamos alrededor de los 30 millones de peruanos. El 30 de junio llegamos a los 30 millones, 130.000 habitantes. Ya, 30 millones, 130.000. Sí. Bueno, es una estadística, por lo menos aquí digamos, Cada año- los niveles de crecimiento demográfico, ¿cómo se da anualmente, aproximadamente? Sí, cada año la población del Perú está creciendo en 360.000 personas. 360.000. Bueno, en un segundo, 360.000 nacen en China, imagínense. Un segundo. Estamos terminando el programa y en China ya nacieron 2 millones seguramente. O sea que, ¿no? Esa es la situación que hay. Pero en fin, ha sido muy ameno conversar con usted. Es un tema bastante complicado para muchos, pero lo hemos hecho lo suficientemente ameno para que nuestros oyentes puedan compartir estos esfuerzos que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, que preside justamente jefatura el doctor Alejandro Vilches de los Ríos, que le están poniendo mucho empeño como entidad del Estado para que las cifras que se entregan, como él mismo ha dicho, son altamente confiables al 100%, que eso nos da bastante garantía de que cualquier decisión política que se tome va a estar de acuerdo justo a las cifras que proporcione una entidad seria como es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Le agradecemos mucho su presencia, doctor Alejandro Vilches de los Ríos. Mucha suerte en esta encuesta nacional agropecuaria y censo, el cuarto censo, y que cuando tenga resultados venga usted aquí a su casa de Radio Nacional para que nos dé a conocer los resultados. Será un placer, don Alberto. Muchísimas gracias, don Augusto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, muy amable.